Bienvenidos, fans del terror clásico. Esta noche en nuestro canal traemos una historia inspirada en los inolvidables cuentos de la cripta, esos relatos macabros y llenos de ironía que tanto nos fascinan a los guardianes. Nuestro escenario, una mansión gótica, oscura y llena de secretos. Nuestro protagonista, un amante infiel que aprenderá, de la manera más espeluznante, que las traiciones siempre cobran su precio. ¿Están listos para entrar en la mansión Everdark? Cuidado, mis queridos guardianes, porque esta casa tiene memoria y hambre. Arthur Blackwell, heredero de una vasta fortuna, nunca había conocido el significado de la palabra límite. Su matrimonio con Eleanor era de conveniencia, una unión que aseguraba su posición social y mantenía las apariencias. Sin embargo, su deseo por Clarice, una joven sirvienta de cabello oscuro y una risa tímida, lo llevó por un camino peligroso. Los encuentros clandestinos entre Arthur y Clarice ocurrían en los rincones más oscuros de la mansión Everdark, siempre lejos de la mirada inquisitiva de Eleanor. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Los relojes en la casa se detenían justo antes de medianoche, y un extraño eco parecía seguir los pasos de Arthur donde quiera que fuera. Eleanor, por su parte, comenzó a comportarse de manera peculiar. Se quedaba despierta hasta tarde, murmurando para sí misma mientras acariciaba una vieja y gastada fotografía de boda. Una noche, tras un encuentro especialmente apasionado con Clarice en la biblioteca cerrada de la mansión, Arthur regresó a su dormitorio y encontró algo inesperado: una rosa negra sobre la almohada de Eleanor. Al tocarla, los pétalos se deshicieron en cenizas. Fue entonces cuando Eleanor habló, su voz extrañamente calmada. «Arthur, ¿alguna vez has sentido que esta casa respira contigo?» Arthur rió nerviosamente, pero esa noche las puertas de la mansión comenzaron a abrirse y cerrarse solas. Los susurros de Eleanor se volvieron más intensos y en sus sueños Arthur veía a Clarice, pero no como la conocía, sino cubierta de cenizas, con un rostro que parecía acusarlo. Arthur trató de convencerse de que los incidentes en la mansión eran fruto de su imaginación. Sin embargo, Eleanor parecía observarlo cada vez con mayor intensidad. Había algo nuevo en ella, una serenidad inquietante, como si estuviera al tanto de un secreto que él no entendía. «Arthur», le dijo una mañana mientras desayunaban juntos, «¿has notado cómo la mansión cambia cuando cae la noche? Las escaleras crujen como si alguien subiera, las ventanas dejan entrar un frío que no viene del exterior. Es curioso, ¿no crees?» Arthur dejó caer su taza, pero Eleanor no se inmutó. Sus ojos estaban fijos en él, llenos de una calma antinatural. Durante días, ella continuó soltando comentarios casuales que parecían apuntar directamente a su infidelidad. «¿Sabías que esta casa fue construida sobre mentiras?», dijo una noche mientras bordaba frente al fuego. «El primer dueño, Lord Everdark, engañó a su esposa con una criada. Pobre mujer, terminó enterrada en los jardines. Dicen que todavía puede oírse su llanto cuando sopla el viento. Claro, son solo cuentos, ¿verdad, querido?» Arthur trataba de ignorarla, pero cada palabra de Eleanor se clavaba en su mente como un puñal. Esa misma noche decidió buscar a Clarice para encontrar consuelo, pero la sirvienta parecía haber desaparecido. Nadie en la casa recordaba haberla visto en días. Cuando insistió con uno de los mayordomos, éste le respondió con voz temblorosa: «Señor, aquí no hay nadie con ese nombre». Mientras tanto, Eleanor comenzó a llevar un medallón que nunca antes había usado, uno que Arthur reconoció vagamente. Era el que Clarice llevaba en el cuello cuando se conocieron. Arthur no podía dejar de fijarse en el medallón que Eleanor lucía ahora con orgullo. Era idéntico al de Clarice, aunque él no recordaba haberlo visto entre las pertenencias de su esposa antes.
Cada vez que intentaba mencionarlo, Eleanor lo cortaba con una sonrisa tranquila. No todo en esta casa tiene explicación, Arthur. Algunas cosas simplemente aparecen. Los días transcurrían en una bruma de paranoia. Arthur evitaba a Eleanor tanto como podía, pero parecía que ella estaba en todas partes. Aparecía inesperadamente en los pasillos oscuros, siempre con una mirada que mezclaba complicidad y advertencia. «Te ves cansado, querido. Tal vez estás llevando demasiado peso en tu alma», susurraba al pasar. Una noche, Arthur decidió buscar respuestas en los archivos de la mansión, un conjunto de diarios y documentos acumulados durante generaciones en una sala polvorienta. Allí encontró una entrada de un antiguo diario que hablaba de un misterioso juego de la casa, un ciclo de traiciones que la mansión parecía fomentar, siempre seguido de desapariciones, locura o algo peor. Esa misma noche, los sueños de Arthur se volvieron más vívidos. Soñó con Eleanor de pie frente a una ventana abierta, con el medallón brillando a la luz de la luna. Su sonrisa era gélida y sus ojos vacíos. Clarice estaba detrás de ella, pálida y silenciosa, con la piel como mármol agrietado. «La casa cobra lo que es suyo», dijo Eleanor en el sueño, su voz entremezclada con el crujido de las vigas de la mansión. Cuando despertó, encontró algo aterrador en su almohada. Un mechón del cabello de Clarice, aún húmedo, como si lo hubieran arrancado hacía instantes. Corrió a confrontar a Eleanor, pero ella simplemente lo miró con esa calma insoportable y dijo: «Deberías descansar, Arthur. Los secretos pueden volverse pesados, y en esta casa los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz». Arthur se sentía atrapado. Cada rincón de la mansión parecía vigilado por los ojos invisibles de Eleanor, y cada palabra que ella pronunciaba era un dardo que perforaba su ya frágil control. Una tarde, mientras caminaba por el invernadero en busca de un momento de soledad, Eleanor apareció a su lado, casi como si hubiera surgido de las sombras. Llevaba una bandeja con té y una mirada enigmática. «Es curioso, Arthur», dijo mientras le ofrecía una taza, «cómo el peso de nuestras decisiones tiende a reflejarse en los lugares que habitamos. ¿No sientes que esta casa se ha vuelto más pesada últimamente?» Arthur apretó los dientes y trató de ignorarla, pero no pudo evitar sentir cómo la temperatura del invernadero parecía descender bruscamente. Eleanor continuó: «A veces me pregunto, si las paredes pudieran hablar, ¿qué historias nos contarían? Tal vez sobre un hombre que pensó que podía ocultar la verdad a quienes lo amaban. ¿Qué crees que le pasaría a un hombre así, Arthur?» Él dejó caer la taza, que se rompió con un estallido. Sin mirarla, se dio la vuelta y salió apresuradamente del invernadero, sintiendo la mirada de Eleanor quemándole la nuca. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó el eco de unos pasos en el pasillo fuera de su habitación. Cuando abrió la puerta, no encontró a nadie, pero vio algo que lo dejó sin aliento: un rastro de pétalos de rosa negra que conducía hacia el dormitorio de Eleanor. Cuando finalmente reunió el valor para entrar, la encontró sentada frente al espejo, peinándose lentamente. «Oh, Arthur», dijo sin mirarlo, con una voz que parecía mezclar compasión y burla. «Has estado tan inquieto últimamente. Tal vez es hora de que confieses. ¿Hay algo que quieras decirme?» Arthur no pudo articular una respuesta. Su garganta se cerró, como si las palabras mismas temieran salir. Eleanor continuaba peinándose, cada movimiento de su mano resonando en el silencio con un escalofriante ritmo metódico. «¿No?», dijo ella, con una ligera inclinación de cabeza. «Qué lástima. A veces el acto de confesar puede liberar el alma, pero tal vez tu alma ya no sea tuya». Arthur retrocedió lentamente, sintiendo cómo el frío de la habitación lo envolvía. Su mente luchaba por encontrar una lógica, pero cada pensamiento chocaba con las grietas de su propia culpa. Cerró la puerta sin responder
y escapó al pasillo, su respiración un torbellino. Esa noche decidió no volver a su dormitorio. Se refugió en el salón principal, cerca del fuego, pero incluso allí no encontró paz. Las llamas parecían parpadear de manera extraña, proyectando sombras que danzaban en las paredes como figuras que se burlaban de él. En la penumbra escuchó el susurro familiar de Eleanor. No provenía de ninguna dirección en particular, como si flotara en el aire mismo. «Arthur, ¿dónde estás? No puedes huir de una casa que sabe quién eres». Arthur se levantó de golpe, con el corazón martillando en su pecho. La mansión parecía viva ahora, cada crujido y cada susurro amplificando su paranoia. Mientras subía las escaleras en busca de una salida, vio algo que lo detuvo en seco. El medallón de Clarice colgando del picaporte de la puerta principal. Al tocarlo, un dolor punzante recorrió su mano, como si el frío de la muerte misma lo quemara. Detrás de él, la voz de Eleanor resonó, ahora fuerte y firme. «No puedes esconderte de lo que eres, Arthur, y la casa nunca olvida». Arthur no lo pensó dos veces. El pánico lo llevó a correr hacia la puerta principal, ignorando el dolor punzante en su mano. Tiró del picaporte, pero la puerta no cedió. Su madera parecía fusionada con el marco, como si la mansión misma hubiera decidido mantenerlo encerrado. Desesperado, Arthur giró sobre sus talones y corrió por los pasillos oscuros, buscando otra salida. Las ventanas, los ventanales, incluso las puertas hacia los jardines estaban sellados de manera antinatural. Mientras corría, los susurros comenzaron a multiplicarse, una cacofonía de voces que parecían salir de las paredes. Arthur, mentiroso, traidor. Finalmente, llegó al ala oeste de la mansión, un lugar que rara vez visitaba. Allí encontró una puerta entreabierta, de donde emanaba una débil luz amarillenta. Con el corazón martillando en sus oídos, empujó la puerta y se encontró en una habitación que no reconocía. Era una especie de estudio, con paredes cubiertas de espejos que reflejaban su rostro desde todos los ángulos. En el centro, un pedestal sostenía un objeto que lo hizo retroceder, el medallón de Clarice, ahora colgado sobre un libro abierto. El libro estaba lleno de nombres, escritos en una caligrafía antigua, pero lo que lo horrorizó fue encontrar el suyo al final de la lista. Mientras trataba de comprender lo que veía, las luces de la habitación comenzaron a parpadear y los reflejos en los espejos cambiaron. Ya no mostraban su rostro, sino escenas de sus encuentros con Clarice, sus mentiras a Eleanor y finalmente a Clarice atrapada en una especie de agonía, sus ojos vacíos suplicándole algo que no podía entender. Detrás de él, las puertas se cerraron con un golpe seco y la voz de Eleanor resonó, pero esta vez no estaba sola. La mansión misma parecía hablar con ella, susurrando palabras antiguas que llenaron el aire con una carga insoportable. «Arthur Blackwell», dijo Eleanor desde ninguna parte y todas partes a la vez. «Esta casa es un espejo de tu alma y hoy te reclama como suyo». El suelo comenzó a crujir y Arthur vio con horror cómo las sombras en los espejos cobraban forma, alargándose hacia él. Trató de huir, pero cada paso lo acercaba más al pedestal. El libro lo esperaba, abierto, con su nombre parpadeando como un faro en la oscuridad. Arthur sintió cómo las sombras lo empujaban hacia el pedestal. Cada movimiento resistido solo alimentaba su desesperación. Frente a él, el libro parecía vibrar con una energía oscura, mientras las palabras susurradas de Eleanor y la mansión se fusionaban en una melodía hipnótica que lo invadía todo. «No hay escapatoria, Arthur», dijo la voz de Eleanor, ahora tan cercana que parecía susurrarle al oído. «El libro no es un castigo, es una elección que todos los que traicionan deben hacer». Arthur intentó luchar contra el magnetismo del libro, pero su cuerpo ya no le respondía. Se vio obligado a tomar la pluma que yacía junto al medallón.
El metal era frío, casi vivo, y su punta parecía brillar con un líquido oscuro que no era tinta. «Escribe», ordenó Eleanor, su tono ahora lleno de una autoridad incuestionable. «Elige tu destino». El libro se abrió en una página en blanco, aunque Arthur podía sentir cómo todas las demás vibraban con nombres que parecían pulsar, llamándolo. La pluma comenzó a moverse y Arthur sintió que no era él quien escribía, sino una fuerza que fluía desde el núcleo de la mansión a través de sus venas y hasta su mano. Con cada letra que trazaba, Arthur sintió cómo la culpa, el miedo y el remordimiento se desprendían de su alma, reemplazados por algo mucho más frío, una extraña aceptación. Al terminar de escribir su nombre completo, las sombras se retiraron de inmediato y el libro se cerró con un sonido seco y final. La habitación quedó en silencio, pero el eco de las palabras de Eleanor aún retumbaba en su mente. «Ahora eres parte de la casa, Arthur, y ella siempre cuida de los suyos, de una forma u otra». Arthur levantó la vista hacia los espejos, pero ya no vio su reflejo. En su lugar, los rostros de otros hombres y mujeres de distintas épocas lo observaban desde el otro lado del vidrio, con miradas llenas de resignación y sufrimiento. Y allí, entre ellos, estaba Clarice, quien alzó una mano hacia él antes de desvanecerse en la oscuridad. Arthur intentó gritar, pero su voz ya no le pertenecía. Las luces se apagaron por completo, dejando la mansión Everdark en la más absoluta penumbra, mientras afuera el viento susurraba un nombre olvidado por el mundo. La mansión Everdark permanece en silencio, aparentemente vacía. Pero si pasas junto a ella en una noche sin luna, podrías escuchar, mezclados con el viento, los susurros de Arthur y los demás atrapados en sus entrañas. La casa nunca deja de alimentarse, ni de esperar a su próxima víctima. Ah, mis queridos guardianes, parece que el pobre Arthur Blackwell aprendió una lección muy importante, aunque un poco tarde. Nunca engañes a tu esposa, especialmente si ella parece saber más de lo que tú crees. ¿Quién lo hubiera imaginado? Un hombre tan noble, atrapado en las garras de su propia culpa, aunque sinceramente Arthur debería estar agradecido. Ahora tiene un hogar para siempre, literalmente.